Voy a empezar a compartir pantalla. Ya. ¿Lo ven, cierto? Ya. Entonces hoy día toca dos mentiras. Vamos a empezar una nueva sección de estas mentiras. Entonces vamos a ver, mentiras que las mujeres creen y la verdad que nos hace libres. Y ahí estas mentiras del día de hoy van a ser acerca de las emociones. Ya sobre las emociones que nosotras sentimos y qué hacemos con ellas. Primero vamos a hablar un poco de las emociones. ¿Ya? Yo creo que todos han visto esto, son juegos quizá para niños, cosas más didácticas para que los niños puedan ir describiendo y aprendiendo sobre las emociones. Ya, el otro día, yo no sé si ustedes conocen los monstruos de colores que están allá abajo, a mi primo le regalaron una bolsita con todos estos monstruos de colores y detrás explicaba qué sentía cada cosa, y cuando él quizás se sintiera de alguna manera, podía sacar un monstruo y como que ir mostrando sus emociones. En el libro la autora hablaba de que le habían dado una pizarrita, como con imanes, para que fuera poniendo como cómo me siento y abajo varias emociones. Y reflexionaba también en eso la autora de cómo si tuviéramos que estar poniendo cada vez que sentemos una emoción, estar sacando un palito con la cara, estar sacando un monstruito, estar arreglando los ojos y las bocas a cada momento, quizás estaríamos todo el día preocupadas de eso. Sentimos muchas cosas durante el día, sentimos a veces muchas cosas juntas. Entonces, las emociones nos son una parte de nuestra vida, ¿cierto? Ahora Dios nos mostró sus emociones, ya Dios también siente cosas y Él nos mostró las emociones que estaba sintiendo. Entonces primero Él nos mostró el gozo. Y yo no sé si la Ashley puede leer Juan 15:11. Ya voy. 15. 15:11. Dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cierto? Él nos mostró que Él tenía gozo y parte de su voluntad era que nosotros tuviéramos de ese gozo que Él tenía. También deleite. Y La Paz puede leer Números 14:8. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Perdón, está ladrando mucho los perros, no sé si se escuchará. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, y la tierra que fluye leche y miel. Ay, me equivoqué. No está bien. Ay, El Señor podía tener agrado, ¿cierto? Podía deleitarse de nosotros. Estaban esperando que se deleitara con nosotros, bueno, con el pueblo en ese momento, para poder entregarle la tierra. La ira también nos la mostró, y quería saber si la Morín puede leer Números 22:22. Dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Ay, se me cayó el celo, perdón. También sintió ira, también sintió celos y también sintió tristeza. No lo vamos a leer porque se está haciendo muy largo poder buscar todos los versículos, pero ahí están los versículos por si los quieren anotar y los quieren leer después. Sintió emociones, ¿cierto? Y nos las mostró también.
tenía ciertas reacciones a ciertas situaciones, ¿ya? Ahora las emociones no son malas, ¿ya? Las emociones no son pecaminosas en sí, solo que a diferencia de las emociones de Dios, las nuestras están contaminadas por la caída, ¿cierto? Contaminadas por la caída después de Adán y Eva. Entonces, nuestro desafío y lo que el Señor quiere para nosotras es que podamos dejar que el Espíritu Santo santifique nuestras emociones para que puedan expresarse de la manera apropiada. Porque muchas veces sentimos cosas y no sabemos expresarlas de la manera correcta, de una manera que le pueda agradar al Señor, ¿cierto? Y podemos muchas veces herirnos a nosotros y a otros con malas reacciones a partir de nuestras emociones. Entonces, antes de partir con las mentiras, tenemos que saber que el hacernos creer cosas sobre nuestras emociones es una de las estrategias más efectivas de Satanás. Como les decía, tenemos muchas emociones y son algo que nos va acompañando durante todo el día. Y muchas cosas nos hacen sentir diferentes emociones. Así que la primera mentira es que si siento algo, debe ser cierto. Si me siento rechazada, entonces efectivamente estoy siendo rechazada. Si no me siento incapaz, entonces realmente no podré hacerlo. Si siento que Dios me ha desamparado o actúa de forma injusta en mi vida, en efecto me ha desamparado y no está siendo justo conmigo. Si no me siento salva, entonces seguramente no lo soy, y si no me siento perdonada, entonces no estoy siendo perdonada. Lo que nosotras sentimos se comienza a hacer tan real en nuestra vida y Satanás comienza a decirnos esas cosas. Si yo me siento así, efectivamente es así, yo lo estoy sintiendo por algo. Entonces, esa es la primera mentira que vamos a ver. Si lo siento, es porque debe ser cierto. Entonces, les permitimos a nuestras emociones condicionar nuestras circunstancias. Si algo está pasando, entonces realmente es así y actúo con respecto a lo que estoy sintiendo. Siento esto, entonces condiciona las circunstancias que nosotros vamos viviendo. Les permitimos controlar nuestra vida. Y no estamos confiando en las verdades inmutables de Dios, ¿cierto? Muchas veces sentimos cosas y olvidamos que el Señor quizá está diciendo incluso lo contrario. El Señor puede estar diciendo algo completamente diferente, pero nosotras estamos sintiendo esto, por lo tanto tiene que ser cierto, por algo lo estoy sintiendo. Pero si queremos caminar en libertad, tenemos que admitir que no siempre podemos confiar en nuestras emociones, ¿cierto? Para poder vivir libres, para poder caminar con libertad, caminar en las promesas del Señor, tenemos que partir admitiendo que no podemos confiar siempre en nuestras emociones, que no pueden ser ley. No puede ser que sintamos algo y es ley. Eso es lo que está sucediendo. Y como decía arriba, condicionar nuestras circunstancias. Dios es bueno, lo sienta o no. Vale, puede leer Salmo 136:1. La Valentina. No puedo, no tengo la Biblia. Ah, ya. Ok. Entonces, la Mari lo puede leer. Salmo 136:1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él es bueno. A pesar de que yo no lo sienta, a pesar de que yo estoy sintiendo a veces es injusto, está siendo injusto, no está siendo justo conmigo, no me está yendo quizá bien en todo, entonces el Señor no debe ser bueno, pero Él lo es, lo sienta o no. La Ale puede leer Juan 3:16. Ya, Juan 3:16.
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más bien tenga vida eterna. ¿Cierto? Nos ama, y nos ama de una manera increíble. Nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo por nosotros. Nos ama, y no podemos negar ese amor, lo sintamos o no. La Hanna, no sé si puedes leer Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No importa lo que hagamos o cómo nos sintamos con respecto a las cosas que quizás estamos haciendo o estamos viviendo, el Señor nos perdona. Nos perdona de todo por creer en su Hijo, ¿cierto? La última, Dios siempre está conmigo, lo sienta o no. La Caro lo puede leer por sí, es Deuteronomio 31:6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Cierto? El Señor no nos deja nunca, dice, no te desamparará. Y son cosas que el Señor repite a través de toda su palabra. Entonces a veces podemos sentirlo o no sentirlo, pero el Señor es bueno, nos ama, nos perdona y siempre está con nosotros. Lo sintamos o no. En Filipenses se nos dejan varios consejos, ¿ya? El primero está en Filipenses 4:4 y los voy a leer yo. El primero está en Filipenses 4:4 que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, alegrémonos, ¿cierto? Debemos regocijarnos en el Señor siempre. Son cosas que Pablo nos deja para que nosotras podamos tener un control sobre nuestras emociones. Podamos estar firmes en las verdades que el Señor nos está pidiendo que estemos. Hay cosas que el Señor nos dice en su palabra para poder orientarnos con respecto a las cosas que quizá podemos estar sintiendo. El segundo dice en el 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Que no nos preocupemos en exceso por las cosas, sin antes dejárselas al Señor. Que no nos preocupemos de las cosas, cuando el Señor ya lo sabe, nosotras podemos soltar, podemos descansar en Él. ¿Cierto? Después en el 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En todas esas cosas increíbles que pueden rodear nuestra vida, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, si hay algo digno de alabanza. Y el resultado de hacer estas cosas aparece en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cierto? Una paz inmensa que sobrepasa nuestro entendimiento, que no logramos comprender y que solo pertenece al Señor, a la paz que nos da el Señor al hacer estas cosas, al poder regocijarnos en las cosas que estamos viviendo, de no afanarnos por las cosas que no conocemos, donde tenemos incertidumbre, de poder pensar en las cosas buenas, en las cosas que el Señor ha dejado para que nos maravillemos de ellas, en todo lo honesto, en todo lo puro, si hay algo digno de alabanza, en todo lo verdadero, no en mentira, ¿cierto? La mentira 2
Esa es la mentira 1. La verdad es que hay cosas que son reales, lo sintamos o no. Y la mentira 2 es que no puedo controlar mis emociones, que no puedo controlar. Estamos muchas veces a merced de nuestras emociones. Un poco lo que decía en la mentira 1, que controlan nuestra vida. Nosotros hacemos lo que nuestra emoción nos dicta, lo que nuestra emoción nos manda. Estamos a merced de nuestras emociones. ¿Cierto? Aquí puse una monita con un cuchillo con cara de me siento enojado hoy día, necesito hacer algo, necesito actuar. No podemos evitar lo que sentimos. Eso es cierto. Hay muchas veces hay cosas que suceden y nosotras realmente no podemos evitar que las emociones, los pensamientos lleguen a nuestra mente, pero sí hay algo que es cierto y es que podemos controlar lo que hacemos con y durante esos sentimientos, durante esas emociones. Los cristianos, muchas veces se dice, los cristianos no deben sentirse tristes, desalentados, enojados, solos, y que si somos realmente espirituales vamos a sentirnos felices todo el tiempo. Y yo no sé si hay alguien en esta reunión que está feliz todo el tiempo y que no se ha sentido desalentado, triste, solo o enojado. Son cosas que nos pasan a todos, ¿cierto? Y no son las emociones, como decíamos delante, pecaminosas en sí. No es que por estar enojadas nosotros estamos haciendo algo mal. Hay límites que el Señor pone con respecto a nuestras emociones y el poder controlarlas, el poder ser sobrios, es también parte de lo que el Señor nos manda hacer con nuestras emociones, ¿cierto? No podemos evitar lo que sentimos, pero sí podemos evitar que controlen nuestra vida. Podemos evitar que las emociones tomen el mando de todo lo que hacemos y cada vez que nos sintamos enojados, apuñalemos a alguien, cada vez que nos sintamos felices, salgamos corriendo y gritando, porque no puede ser así. La Biblia nos manda también a ser sobrios. Y las emociones sí pueden ser un indicador de un problema, ¿cierto? Podemos sentir algo porque algo está pasando, pero no significa que debamos guiarnos por ley de todas las cosas que estamos sintiendo, ¿cierto? Pero nos pueden conducir al pecado, ¿ya? Pueden ser un indicador de problemas y bajo ciertas circunstancias nos pueden conducir incluso a pecar. Si nosotros perseveramos quizá en algunas emociones o las seguimos, como decía, por ley, siento esto y hago esto, cuando dejo que controle mi vida. Y la Cami me puede ayudar leyendo Efesios 4:26. Ya. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cierto? Hay un gran ejemplo de cómo no podemos dejar, por ejemplo, que nuestras emociones controlen nuestra vida. La emoción en sí de enojarse no es pecaminosa. El enojarse de manera excesiva, sin quizá razonar, sin llevar esa preocupación al Señor, eso sí está mal. Y dejar que ese enojo, por ejemplo, perdure, como decía el versículo, no dejes que el sol se ponga de tu enojo, o sea, no te vayas a dormir enojada, no te vayas a despertar al otro día enojada. Eso es pecar, ¿no? Que nuestro enojo deje de ser racional, que nuestro enojo se guíe por las emociones, comience a controlarlo todo y estemos enojadas por días con una persona sin quizás ser capaces de perdonar o de poder confiar en las promesas que el Señor tiene para nosotros. Entonces no puedo controlar mis emociones. Y a veces nosotras, más que controlarlas, tratamos de evitarlas. No solo el sufrimiento, pero sí muchas cosas. Por ejemplo, estando en el computador, estando en el teléfono, incluso relacionándonos con otras personas, tratamos de ocultar nuestras emociones detrás de caretas muchas veces, detrás de, por ejemplo, estar solas o aislarnos de las demás, meternos en nuestro mundo, a través de las redes sociales muchas veces o incluso con otras personas diciendo no está pasando absolutamente nada y dejo que mi emoción me controle
todo el tiempo, por todo el momento que dure la emoción, y luego ya continuar con mi vida, como si no hubiera pasado nada, en vez de poder solucionar nuestras emociones. Decir, puede ser que algo esté pasando, puede ser un indicador de un problema, y yo estoy tratando de evitarla, de ocultarla. Pero estas cosas pueden calmar nuestra ansiedad, nuestro enojo, nuestro aburrimiento, nuestra amargura. Estar todo el día en el teléfono, ver 1000 series, o lo que nosotras hagamos para poder evitar quizá pensar o sentir lo que estamos sintiendo. ¿Se siente en paz tu corazón después de estar horas viendo series, o horas leyendo libros, o horas en redes sociales mirando la vida perfecta de otras personas en fotos? Después de estar quizá toda una tarde mirando nuestro celular, viendo quizá lo que a cada una quizá le guste ver, no sé, estar en Instagram, estar en Facebook, estar en Twitter, estar en Netflix. ¿Restauran tu alma? Cuando terminas de ver las cosas que ves, de leer, de ver videos en YouTube, o de escuchar música por horas, ¿tu alma se siente restaurada? ¿Estás bien ahora? ¿Realmente lograste calmar todas las emociones que estabas sintiendo, las ocultaste por un momento? Ningún reemplazo de la palabra y presencia de Dios nos va a poder sanar como lo hace el Señor. Nada de eso nos va a poder satisfacer como lo hace la palabra de Dios. Ni el alcohol, ni la comida, ni Netflix, ni otras personas. El hecho de poder llevar nuestras cargas y nuestras emociones a los pies de Cristo y poder decir, estoy sintiendo esto, y que el Señor pueda guiar nuestras emociones para poder expresarlas de la manera correcta, no se satisface ni se puede cambiar por nada. No hay un suplemento para poder calmar lo que estamos sintiendo, más que el Señor, que no solo creó nuestras emociones, nos hizo a su imagen, nos permitió sentir y nos ayuda a poder controlar y expresar todo lo que Él nos dio de la manera correcta. Porque como dije al principio, estamos contaminadas con la caída, ¿cierto? Con nuestros pecados, con nuestros deseos pecaminosos. Y muchas veces no lo hacemos de la manera correcta. Ahora, en vez de escapar del dolor, entreguémoselo al Señor y cambiémoslo por completa paz. Voy a leer Isaías. Voy a buscar un segundo. Isaías 26:3. Que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. ¿Cierto? Nosotros confiamos en el Señor y Él guarda nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra vida en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, como lo que decíamos delante, el versículo de en todo lo honesto, en todo lo justo, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, es algo que tiene que perseverar, que ir más allá de lo que podemos estar sintiendo. El poder estar pensando en la palabra del Señor, el poder estar atentos a las promesas que el Señor tiene para nosotros, el poder aprender más del Señor y de cómo Él puede ir transformando todo lo que estamos sintiendo en algo incluso de bendición, quizá para nosotras y para otras personas. Entonces, poder perseverar en ese pensamiento dirigido a Dios. Las promesas y mandamientos sobre, por ejemplo, la soledad. En Mateo 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Él está con nosotros, y como veíamos delante, aunque nos sintamos solas, no lo estamos. El Señor está con nosotros hasta el fin del mundo, y es una compañía mucho más valiosa que quizás muchas otras que podamos tener,
en necesidad. Y en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir nuestras necesidades, ¿cierto? Y no debemos afanarnos muchas veces con esas necesidades. En incertidumbre, cuando quizá no sabemos lo que va a suceder, el Señor nos da una promesa, que está en Isaías 54:10. Y dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Podemos no saber lo que va a suceder, pero el Señor sí, el Señor tiene un poder grandísimo para poder hacer todo eso, para poder mover los montes si es necesario. Y en temor, por ejemplo, en Juan 14:27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque el Señor nos va a dar paz, nos va a refugiar también. En estrés, en Filipenses 4:16, dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ay, no, me equivoqué. Bueno, me equivoqué, pero es por nada estéis afanosos. Otra vez. No me equivoqué, lo busqué mal. Bueno, no importa. Pero por nada estéis afanosos, no se preocupen, no se estresen con cosas que el Señor conoce, ¿cierto? Y el Señor, como veíamos delante, nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. De ingratitud, por ejemplo, dad gracias en todo. Dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Era 4:6. El 6. versículo. Sí, 4:6. ¿Te lo leo? Para que lo... Sí. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean bien conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias. Entonces, por nada estéis afanosos, que no debemos sobreestresarnos, sobrepreocuparnos por cosas que el Señor conoce y que nosotros hemos dejado a los pies del Señor, ¿cierto? En ingratitud, dad gracias por todo, 1 Tesalonicenses 5:18, poder ser agradecidos. El Señor no nos pone condiciones, no dijo dad gracias por todo excepto, dijo dad gracias por todo. Y en amor, Mateo 5:44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Muchas veces podemos quizá tener personas que no nos han tratado muy bien, que podríamos quizá considerar enemigos, pero el Señor nos manda a amarlos. El Señor no nos manda quizá a enojarnos con ellos, y no es una emoción que no pueda estar presente en nuestra vida, pero la promesa y el mandato que el Señor nos hace con respecto a esto es poder amarlos, ¿cierto? Poder amar por sobre las emociones que podamos sentir en una primera instancia. Y sobre condena, sobre nosotros quizá condenando a otras personas, nosotros juzgando a otras personas, en Marcos 11:25 dice, 11:25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cierto? Nos manda a perdonar, a no quedarnos con ese sentimiento de decir, no puedo perdonarlo, lo estoy condenando, quizá no voy a volver a hablar en la vida, estoy muy enojada, pero el Señor nos manda a perdonar.
Nos manda a confiar que no vamos a estar solos, a confiar que no nos va a faltar nada, a confiar en que Él sabe y es poderoso para hacer, incluso cuando nosotros tenemos incertidumbre, a no tener temor, a saber que Él está con nosotras, a no estresarnos de más con cosas que el Señor ya conoce y nos manda a descansar también en Él, a no ser ingratos, sino poder dar gracias por las cosas que nos están pasando y que vinieron quizá a raíz de cosas que no nos hicieron sentir bien quizá en el momento, de amar a otros por sobre las cosas que podamos estar sintiendo ahora y de poder perdonar al resto por sobre nuestro enojo. Podemos elegir poner nuestra mente en el Señor y controlar nuestras reacciones, ¿sí? No es algo que es verdad, muchas veces no podemos evitar lo que estamos sintiendo, pero podemos elegir lo que vamos a hacer con esas emociones, ponerlas a los pies del Señor o simplemente dejar que controlen nuestra vida, odiar al resto, no perdonarnos, sobre enojarnos con otras personas. En Colosenses 3, del 1 al 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y luego en el 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Podemos elegir qué hacer con ellos y el Señor nos manda a estar tranquilos en Él, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas que Él nos dejó a nosotros, en el amor, en las gracias. Y en 2 de Corintios, en 2 de Corintios 10:5, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Poder estar entregadas al Señor, poder llevar nuestros pensamientos y esas emociones a sus pies para que Él pueda tener un control mayor sobre las cosas que nosotras sentimos. Eso. Gracias. Muchas gracias, Isi. No sé si alguna ¿Cam? tiene alguna pregunta o algo que comentar, que quizás se sintió identificada, le gustó. Hoy todos me ven rápido. Está muy malo en internet. Bueno, también es justo lo que quizá hoy día estamos viendo y lo que el versículo les compartía. De repente como mujeres nos juegan contra las emociones. Somos más emocionales que los hombres. Uno se va dando cuenta que quizá a ellos le afectan menos las cosas. De repente a uno alguna palabrita ya podéis llorar toda la tarde, ¿cierto? Pero como la Isi nos enseñaba, eso no tiene que dominarnos, no tiene que estar sobre nosotras, sino que tenemos que aprender a dejarle al Señor, nuestras cargas, nuestras emociones. No todo lo que sentimos es lo que el Señor quiere, de ser sabia y saber hacia dónde guiarnos. Siempre el Señor tiene todas las respuestas a nuestra vida y debemos confiar en eso. ¿Alguna más tenga algo que compartir? La Ale, allá nomás, ya salió creo. Sí. ¿Alguien más que tenga algo que comentar? No, yo quería solamente dar gracias a la Isi por el tema, agradecer al Señor por su vida y porque la puedo utilizar. Sobre todo, como tú decías, quizás en estos momentos a veces nos estamos pasando por situaciones muy buenas y por muchas veces que no sepamos versículos que digan que el Señor lidia con nuestros problemas, que tenemos que entregar las cosas a Él y todo eso. Y aun cuando lo tenemos en mente es difícil, porque sobre todo, independiente que seamos mujeres y todo, somos
personas y a veces como que somos autodependientes, por decirlo así, como que, pucha, ya no, si es mi dolor, es mi sufrimiento, incluso a veces ni siquiera lo queremos compartir porque es como de nosotros, somos como muy nosotros mismos, puede ser bueno, puede ser malo, pero siempre es bueno escuchar que el Señor puede tener control de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones, porque como digo, a veces no podemos saberlo, pero no lo hacemos por quizá autodependencia, no sé. No sé cómo se dice la palabra específicamente, pero se entiende. Sí, y es verdad eso. Yo justo esta semana conversaba con una persona X de que de repente nos cuesta ceder el control. O sea, uno quiere tener todo bajo control, ¿cierto? Quiero esforzarme para esto, quiero lograr esto, quiero hacer esto, tal cosa, pero se nos olvida que el Señor es el que tiene el control. O sea, nosotras, pese a que queramos, si el Señor no le place, no lo vamos a hacer. Entonces, cuesta es aprender a depender del Señor y eso es un proceso que, que debiésemos todas anhelar, pasar, tratar de que nuestra vida sea en dependencia del Señor. No sé si alguien más quiere comentar o decir algo. Yo tengo una duda. Ay, qué malo. No, dale Ay, nomás, dale. Lashley, Ya. Lashley. Es que con respecto a eso de entregárselo a Dios, también, o sea, lo he estado pensando mucho y con mi papá también lo hablamos, y siempre sale no sé en qué versículo estará, pero dice, ayúdate que yo te ayudaré, como dice eso en una parte de la Biblia. Entonces, en qué parte dividirlo? O sea, así como, porque uno tiene que depender de Dios, pero no por eso se lo voy a dejar todo a él, o sea, uno también tiene que Mm. trabajar. Es como Entonces, cuando, por ejemplo, uno... dale nomás, Isi. No, dale, Camila. No, yo solo voy a decir una cosita. Es como que de repente le pedimos al Señor, ayúdame en una prueba, pero en realidad yo no estudié nada para esa prueba, po. Yo me quedé acostada viendo tele, solo le dije, Señor, ayúdame en la prueba y me quedé. Y no sé si realmente, no creo que el Señor nos ayude en una prueba si no pusimos de nuestra parte. Es como, yo creo que va complementado, ¿cierto? En que nosotros obviamente tengamos la gana, pero también tengamos la confianza en que el Señor va a ayudarnos y va a apoyarnos. Confiar en su promesa, confiar en que Él va a estar, ¿cierto? Que ayudándonos, que si uno le pide, Él va a estar ahí, que va a estar consolándonos, que Él va a llevar nuestras cargas. Es tener esa confianza que el Señor nos va a ayudar. Y sí, dale nomás, no sé qué. Creo Ya, que iba a hablar algo, ¿no? bueno, no, decir que realmente ese versículo no aparece en la Biblia, sí se ha tomado muchas veces como algo que aparece dentro de la Biblia, pero no sale en la Biblia, ese versículo, al menos no de esa manera. Pero claro, lo que decía la Cami, muchas veces nosotras queremos hacer todo o por nosotras mismas o dejárselo todo al Señor y nosotras desligarnos de todas las responsabilidades, y ninguna de los dos extremos está bien. El Señor nos manda a hacer cosas, a ser activas, a preocuparnos de las cosas, pero no, por ejemplo, lo que decía, no estresarnos quizá por las cosas, no afanarnos por las cosas, poder dejarles nuestras cargas a Él y que Él nos ayude a nosotras a expresar, por ejemplo, las emociones de manera correcta, a actuar de manera correcta, a ser de excelencia, por ejemplo, como decía Cami, de estudiar. Claro, si nosotros no estudiamos, no podemos esperar que el Señor mande un rayo de luz así, escribiendo las palabras en el papel y que nosotros digamos, esa era la respuesta, gracias Señor. Porque el Señor nos puede ayudar a concentrarnos, a memorizar la materia, a poder quizá darnos entendimiento en algunas cosas, pero eso no significa que nosotras podamos desligarnos de toda clase de responsabilidad. Entonces, tenemos responsabilidades y el Señor nos dejó aquí con la habilidad de hacer muchas cosas para poder usarlas, pero no bajo nuestros términos, ni controlándola nosotras por completo, ni dejándole todo al Señor.
Muy bien. Espero que le hayan respondido a la pregunta a la Ashley. Sí, Eh, igual va como de la mano con que ayer había aprendido algo, que es que uno tiene que dar siempre el 100%, y pensándolo con la motivación que todo lo que uno está haciendo es para Dios. Entonces esa debe ser la motivación principal y dar el 100% y así Dios va a estar, o sea, uno da el 100% y Dios te va a estar ayudando, no dejando sí, hacerlo. sí, eso es importante igual porque eh, siempre trato de recordar esa frase que lo que estoy haciendo no es para las personas, sino que es para Dios. Y lo que sea, o sea, no solo quizás la cosa de la iglesia, sino que quizás estoy trabajando con alguien, ya bueno, no lo estoy haciendo para él, sino que tengo que hacerlo para agradar al Señor. Y de esa misma forma debe ser eh, de buena manera, o sea, no debe ser a medias, no debe ser... Eh, ¿cierto? Dando solo una partecita, porque al Señor no merece una partecita, sino que merece todo de nosotros. Si Él nos dio todo, también merece eso de vuelta. Así que no sé si alguna más tiene algo para compartir. Yo quería compartir. Yo nunca había escuchado la frase que había dicho. ¿Quién dijo? ¿La Caro? Sí, me estaba leyendo lo que dijo la Hanna. Sí, yo no había escuchado esa frase tampoco. Bueno, lo que iba a decir que el tema estuvo bueno. Personalmente me gusta harto el tema de las emociones, porque como dijo la Cami, en las mujeres se ve demasiado el tema de las emociones descontroladas de distinto tipo. Y me gustó algo que dijo la Isi, era de que nosotras como hijas de Dios no vamos a estar felices siempre, o sea, las emociones son parte de la vida, van a estar siempre, pero hay que entregarle ese control a Dios, y es algo en realidad que no está en el control nuestro, o sea, el esfuerzo que nosotros podríamos hacer es evitar llegar a esa emoción, porque la emoción llega de repente. Por ejemplo, el afán llega de repente, uno no dice, no, yo ahora voy a estar ansiosa por esto, no, llega de repente, nosotras no tenemos el control de las emociones. Entonces, por eso el control de nuestras emociones es 100% de Dios. Él es el que puede controlar eso. Nosotras no podemos porque la emoción llega de repente, como dije. Y, ¿qué otra cosa iba a decir? Ah, eso, se me olvidó el otro, pero eso. Muy bien, sí, y Como como... decía la Caro, el ser creadas a imagen de Dios significa también tener la capacidad de sentir y de expresar muchas emociones. Entonces, pensar que nosotras tenemos esa capacidad y podemos expresarla. Ahora, lo que debemos hacer es hacerlo de la manera correcta y poder que el Señor vaya dirigiendo eso. Como decía, acá llegan de repente, nadie nos avisa que vamos a estar contentas, que vamos a estar tristes, de qué manera nos pueden afectar a veces las cosas, pero podemos preparar nuestro corazón cerca del Señor para que nos afecten de la manera correcta, poder expresarlas de la manera correcta, poder decir realmente necesito ir a su palabra y ir a sus pies y dejar decir, esto es lo que estoy sintiendo ahora y no quiero que se descontrole en mi vida. Como decía, sí, nosotras tenemos muchísimas emociones, podemos expresarlas muchas al mismo tiempo a veces, o sentirlas o sentirnos de muchas maneras durante el día incluso, y el punto es poder hacerlo bien. Sí, y bueno, ir trabajando en eso, es un proceso. Yo recuerdo un tiempo, hace unos años atrás, estuve con una crisis de pánico que solo me acuerdo que miraba por la ventana y lloraba y sentía que me iba a morir o que distintas cosas. Y era desesperante porque esas emociones estaban controlando mi cuerpo. O sea, yo no podía autovalerme, ¿cierto? Sino que eso me estaba dominando. Pero es un proceso en donde uno tiene que ir aprendiendo. De repente, si quizás tenemos esas distintas cosas, buscar patrones, quizás que ya, si yo hago tal cosa, sé que me va a dar esto o me va a dar pena. Entonces, bueno, voy tratando de evitar cositas, ¿cierto? Para no jugar con mis emociones, ¿cierto? Para que podamos de a poquito ir aprendiendo a manejarla y confiando a la vez en el Señor, confiando en que Él
tiene el control, ¿cierto? Acordarse de versículos eh, es muy bueno memorizar versículos. Hace un tiempo me acuerdo que con la cara hablábamos harto quizás de estas cositas y él le decía, memoricemos versículos, hagamos esto, porque cuando se te venga a la mente, bueno, atácalo con un versículo. Bueno, el Señor tiene el control, ¿cierto? Y no vamos a temer, hay que guardar en nuestro corazón esos versículos para que nosotras lo ocupemos y nos acordemos en los momentos malos, ¿ya? No sé si alguien tiene más para comentar, si no ya vamos terminando. Yo voy a decir algo, Cami, que ahora me acordé, que la semana conversé con una persona y me dijo que también era súper importante tener como una persona a quien rendirle cuentas, como una consejera o una amiga o algo así, el saber expresar las emociones, porque el no expresar tus emociones hace que estés peor, po. O sea, está bien obviamente en parte de estar tú con Dios, pero Dios también puede usar a personas, Dios también te puede hablar a través de personas, entonces, bueno, como saben las chicas, la Cami igual dice que las colaboradoras también de acá de la señorita están disponibles para cualquier situación. Si hay algo que la está inquietando, le incomoda, tienen que hablar acerca de esas cosas y liberarse, hablarlo. Y eso de verdad, bueno, de verdad te libera. Llorar con una persona, orar con esa persona. Y no guardarnos las cosas porque vas a entrar en una ansiedad, en crisis de pánico y todo eso. Y no es muy lindo que digamos, así que eso era. O quizás solo llorar de repente uno quiere llorar, ya, y se desahoga, pero yo siempre digo, ya, bueno, puedes llorar un día, puedes llorar 2 días, pero el otro día te limpia la cara y tienes que seguir, o sea, no podemos quedarnos llorando todos los días porque vamos a deprimir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay hartas cosas que hoy día podemos aprender, ir poniendo en práctica, y muy bueno en general el estudio. Muchas gracias, Isi, por tu preparación, por todo lo que nos pudiste enseñar hoy día. Así que ya vamos a orar y vamos a tomarnos la foto igual. Voy a primero tomar la foto y después le pido a la Isi que termine orando, ¿ya? Vamos a tomarnos la foto. Sonrían. Ahí apareció la Vale. Ay, espérenme, yo tengo